Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia de las religiones del mundo. Y en concreto estamos hablando del islamismo. Hablemos de la ética y el derecho. La ética del islamismo es bastante rudimentaria. Se prescribe ser justo, devolver bien por bien, mal por mal, ser generoso, ayudar a los pobres. A diferencia del cristianismo, el islamismo no tiene preceptos morales irrealizables. Las nociones musulmanas acerca de la moral familiar y la relación entre los sexos reflejan los conceptos del régimen patriarcal clánico. La mujer es un ser subordinado, creado por Alá para servir y proporcionar placer al hombre. Pero, no obstante, el Corán reconoce derechos humanos y civiles a la mujer, condena la excesiva crueldad del marido y establece los derechos de la mujer a la dote y la herencia. Por ello, alivió algo la situación de la mujer que el derecho patriarcal árabe hacía muy dura. El régimen patriarcal clánico repercutió también en los principios sociales del islamismo primitivo. Todos los musulmanes son iguales ante Dios, pero las diferencias económicas, la riqueza y la pobreza constituyen un hecho natural establecido por el propio Alá. El impuesto obligatorio en beneficio de los pobres parece destinado a paliar las contradicciones económicas. Sin embargo, el Corán protege celosamente la propiedad privada y declara legítima la ganancia comercial, aunque condena la usura. Dios permite la ganancia en el comercio, pero prohíbe la ganancia excesiva. Capítulo 2, versículo 276. Todo eso es el resultado del compromiso entre los intereses de la clase comercial y los de la masa campesina y nómada que sufría las consecuencias de la usura y el vasallaje. El Corán prohíbe el sojuzgamiento por deudas. Una mirada general sobre el dogma, el ritual y la ética del temprano islamismo nos permite determinar fácilmente que esta doctrina está fundada en las concepciones judeocristianas, pero que fue adaptada a un sistema más primitivo, la vida clánico-tribal en descomposición. La ideología islámica es más sencilla, más burda, más comprensible para las grandes masas creyentes, en particular para los nómadas y agricultores de Asia. Sus preceptos son simples y fácilmente realizables. Hablemos de la difusión del islamismo. Las mencionadas características de la religión musulmana, determinadas por las condiciones en que apareció, facilitaron su difusión entre los árabes. Aun cuando haya tenido que luchar para vencer la resistencia de la aristocracia tribal, que tendía al separatismo, la rebelión de las tribus de Arabia después de la muerte de Mahoma, el islamismo logró con bastante rapidez una victoria completa en el mundo árabe. La nueva religión señalaba a los belicosos beduinos un camino sencillo y claro para enriquecerse, para superar la crisis, la conquista de nuevas tierras. Los sucesores de Mahoma, los califas Abu Bakr, Omar y Othman, conquistaron en poco tiempo los países próximos y luego también los más lejanos de la cuenca del Mediterráneo y de Asia Menor. Las conquistas se llevaron a cabo bajo el estandarte del Islam, la verde bandera del profeta, y fueron facilitadas por el hecho de que las poblaciones de los imperios bizantino y sasánida sufrían la cruel opresión de sus señores feudales y no ofrecieron resistencia a los árabes. En los países conquistados por estos últimos, las obligaciones de los campesinos fueron considerablemente aliviadas, en especial las de quienes se convertían al islamismo. Ello contribuyó a que grandes masas de la población de diversos países abrazaran la nueva fe. El Islam, que nació como religión nacional árabe, no tardó en transformarse en supranacional, universal. En los siglos VIII y IX era ya la religión predominante, casi la única de los países del califato, que se extendía desde España hasta Asia Central y las fronteras de la India. Entre los siglos XI y XIII se propagó ampliamente por el norte de la India, siempre a raíz de las conquistas. En los siglos XIV a XVI se difundió en Indonesia, principalmente a través de los comerciantes árabes e indios, y desalojó casi por completo al hinduismo y el budismo, excepto en la isla de Bali. También en el siglo XVI el islamismo se infiltró en el pueblo Kipchak, en la Horda de Oro, entre los búlgaros y otros pueblos del Mar Negro, y más tarde entre los pueblos del norte del Cáucaso y de Siberia Occidental. Hablemos de los cismas, la secta chiita y otras. Pese a que
el islamismo como religión común sirvió para unir en cierta medida a la población, no por ello desaparecieron en los países musulmanes las contradicciones nacionales y menos aún las de clase. Por el contrario, estas se fueron agudizando gradualmente. Producto de ello son las diferentes tendencias de la religión maometana, así como los cismas y las sectas. A consecuencia del cisma mayor, y uno de los primeros, apareció la secta chiita. Shia significa en árabe partido, secta. Creen algunos investigadores que a través de esta secta se manifestó el descontento y la resistencia de los persas, tanto de los señores feudales como de los campesinos, hacia los conquistadores árabes, es decir, que se trataba de una especie de envoltura religiosa del movimiento nacional antiárabe de Irán. Esto es cierto en parte, pero el movimiento chiita no tomó este carácter enseguida, sino más tarde. Todo comenzó con una lucha intestina entre los árabes, la lucha por el poder entre los sucesores de Mahoma. El cuarto califa, Alí, era pariente consanguíneo del profeta, su primo y yerno. Los partidarios de Alí, Shia, Alí, o sea, el partido de Alí, no reconocían la legitimidad de los califas predecesores, pues no procedían de la familia del profeta, sino que habían sido elegidos por la comunidad religiosa, es decir, usurpado el poder. La lucha adquirió la forma de una disputa por la sucesión en el poder del califato. El partido fue derrotado y el propio Alí asesinado. Pero más tarde sus adeptos se afirmaron en Irán e Irak, donde el movimiento chiita se propagó ampliamente como expresión de protesta contra el poder del califato árabe. Según la leyenda chiita, Alí y sus hijos Hassan y Hussein murieron como mártires de la fe. En memoria de este martirio, los chiitas celebran anualmente la ceremonia fúnebre Sahesi Basahi, en la cual los fanáticos, llevados al éxtasis, se hieren con puñales, o bien expresan de otra forma igualmente salvaje su fidelidad religiosa a la memoria de los mártires. El rasgo principal del chiismo es la creencia en que solo los descendientes consanguíneos de Mahoma, los imames o imanes, pueden ser sus sucesores legítimos, en cuanto a los califas elegidos por la comunidad, pero que en realidad han usurpado el poder, que son ilegítimos. En consecuencia, los chiitas rechazan la Sunna, compuesta bajo los primeros califas con las leyes y las leyendas referentes al profeta. Pero el chiismo no permaneció unido durante mucho tiempo, sino que surgieron en su seno diferentes corrientes. Se tornó predominante la que acepta a las 11 imanes legítimos descendientes de Alí, en cuanto al imán duodécimo permanece oculto, invisible desde el siglo IX y en algún lugar desconocido hasta que al final de los tiempos reaparezca como Salvador, Mahdi. Esta tendencia, la más difundida dentro del chiismo, se afirmó particularmente en Irán y desde principios del siglo XVI, bajo la dinastía de los sefebíes, se convirtió en la religión oficial del país. Otras ramificaciones del chiismo cuentan con menos adeptos y constituyen sectas poco numerosas. Este es el caso del que agrupa a los ismaelitas, de Ismael, su fundador en el siglo VIII, difundida actualmente en las regiones montañosas de Afganistán, Badakhstán y otros lugares. Los ismaelitas creen que en sus imanes se encarna el alma universal. Hasta 1957 fue jefe de la secta Aga Khan, quien vivía en Bombay y recolectaba los tributos de los miembros de su secta. La doctrina ismaelita incorporó muchos elementos de las ideas filosófico-religiosas musulmanas de Asia y también de las creencias populares locales. En el siglo IX se escindió de la secta de los ismaelitas el grupo de los kármatas, secta democrática cuyos miembros, principalmente campesinos y beduinos de Arabia, implantaron la comunidad de bienes. Los jefes de la secta intentaban unir la doctrina religiosa musulmana con las ideas de los neoplatónicos y los gnósticos. Consideraban al hombre como un microcosmos proveniente de la divinidad. La secta de los kármatas existió hasta el siglo XI. El ismaelismo dio origen asimismo a la secta de los hachiyunos, los asinios, los cuales unían el misticismo con la lucha fanática por la fe contra los no musulmanes.
Durante las cruzadas, la palabra francesa assassin, asesino, viene del nombre de esta secta. Por último, en el siglo XI surgió de la misma raíz el grupo de partidarios del califa Hakim, debido al nombre de un importante jefe de la secta, Ismael Haddarazi. Sus partidarios llevan todavía en el Líbano el nombre de drusos. Hablemos del islamismo ortodoxo y sus diversas escuelas. A diferencia de la tendencia chiita, el islamismo ortodoxo, que es profesado por la mayoría de los musulmanes, se denomina sunismo. Sus adeptos reconocen el carácter legítimo de los sunas. Tampoco este movimiento permaneció completamente unido, pues en los siglos VIII y IX surgió dentro de él la tendencia mutazilita. Los mutazilitas intentaron dotar a la doctrina religiosa musulmana de un espíritu racional. Demostraban la justicia de Dios y la existencia del libre albedrío del hombre. Consideraban al Corán un libro escrito por los hombres, no por Dios. Algunos califas, que buscaban sostén para su poder cada vez más débil, apoyaron a los mutazilitas. Pero poco después, a finales del IX, el clero reaccionó y fanático se impuso en el califato y la secta mutazilita fue perseguida. Se consolidó la doctrina acerca de la eternidad, increada del Corán. Sin embargo, las ideas mutazilitas dejaron su sello en el desarrollo ulterior de la teología musulmana. Entre los siglos VIII y X, en la teología musulmana se formaron 4 escuelas: hanifita, safita, malikita y hanbalita, por los nombres de sus fundadores. La última de ellas estaba impregnada de un fanatismo extremo, interpretaba literalmente los dogmas religiosos y se consolidó entre la atrasada población beduina de Arabia. Muy semejante era la escuela malikita, que adquirió bastante difusión en el norte de África. En cuanto a las otras 2, que se difundieron entre las esferas más cultas del mundo musulmán, admitían una interpretación más libre de la doctrina. Sin embargo, no existe gran hostilidad entre los adeptos de las 4 escuelas teológicas. Hablemos del sufismo y el taricato. En los mismos siglos VIII al X surgió en el Islam la corriente mística semimonástica del sufismo, de la palabra sufi, o sea, una tela burda de lana. Nació dentro del siísmo, pero penetró también dentro del ámbito sunita. En la doctrina religiosa sufita repercutió la influencia de las ideas maddeítas, quizá también budistas e incluso neoplatónicas. Los sufitas no conceden mucha importancia al aspecto exterior del ritual, sino que buscan el genuino conocimiento de Dios, una fusión mística con la divinidad. Algunos de ellos llegaron a profesar ideas panteístas. Dios está en el mundo entero, que es la manifestación o emanación de Dios, lo que los alejó de la idea groseramente antropomórfica de Alá que presenta el Corán. Los sufitas atribuían gran trascendencia mística a los nombres de Dios citados por el Corán. Al principio, la corriente místico-panteísta del sufismo padeció persecuciones por parte de los fanáticos musulmanes ortodoxos, pero paulatinamente ambas partes se avinieron a concesiones. Los adeptos de la doctrina sufita formaron órdenes de monjes peregrinos, los derviches, encabezadas por los ihsan. Tanto los sunitas como los chiitas consideraban legítimas dichas órdenes. Los derviches, que al ingresar en la orden prestan el juramento monástico de pobreza, en la práctica se han convertido en embaucadores que engañan y roban al crédulo pueblo. En cuanto a los jefes de los derviches, los ihsan, despojan a su vez a sus discípulos, los murid. Algunas órdenes derviches se entregan en sus plegarias, las así llamadas zikras, a danzas frenéticas, y otros modos puramente semánticos de comulgar con Dios, y les asigna gran importancia mística a la exclamación "Ugh". El movimiento del taricato tiene vínculos históricos con el sufismo. En un comienzo, el concepto significaba un camino recto en la vida para comulgar con Dios. La palabra tarik significa camino en árabe.
Pero más tarde se aplicó el término a la enseñanza de los fanáticos que predicaban la guerra santa contra los cristianos y otros infieles. Y fue bajo la bandera del taricato que los imanes del Cáucaso, Kasimujá y Samil, combatieron a los rusos. Constituían la fuerza de choque del taricato los muri, discípulos del Mursid, su maestro espiritual, a quien obedecían ciegamente. De aquí que el movimiento de Samil dominara a veces el muridismo.